Amén. So, rápidamente vamos a abrir nuestra Biblia para entrar. Now we're going to open up our Bibles. ¿Verdad? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 1. Matthew chapter 1. ¿Verdad? Mateo capítulo 1, vamos a leer del 18 al 21. From 18 to 21. Si ustedes que tienen Biblia o a lo mejor su teléfono, si se da cuenta, arriba el título. Amen. If you can see here the title. El título es El nacimiento de Jesús en la Biblia. The birth of Jesus in the Bible. ¿Verdad? No sé si muchos lo tienen, sus versiones, la versión que usted The lee. version in the Bible it says that. So vamos a leer la palabra, se lee la palabra en el nombre de Jesús. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Okay. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. Estando despojada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to the public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibe a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. And she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Amén, aleluya. Se pueden sentar You may have a seat a lo que desglosamos esto en el día de hoy. as we break this down today. Amén. Que Dios nos ayude. May Gloria God sea el help nombre us. de Dios. El nacimiento de Jesús The birth of Jesus es un recordatorio de la promesa de Dios is a remembrance of the promise of God de enviar a un Salvador to send a Savior para redimir la humanidad del pecado. to redeem humanity from sin. Jesús vino al mundo Jesus came to the world para traer amor, paz to bring love, y la peace, salvación and salvation a toda la humanidad. throughout all humanity. Su humildad His humility a nacer en un pesebre to be born within a manger, nos enseña que Dios usó lo simple y lo común that God uses the simple and the common para realizar su propósito divino. so that his divine purpose could be done. Y a través del nacimiento de Jesús And through the birth of Jesus, se cumplen varias profecías del Antiguo Testamento. various prophecies are completed in the Old Testament. Para que vayan anotando, So you can take notes. como en Mequías, So in Micah ¿verdad? Capítulo 5:2, of chapter 5, verse 2, dice una profecía que el Mesías nacería en Belén. it was a prophecy that he will be born in Bethlehem. Y dice así, And it says like this. pero tú, Belén Efratás, pequeña eres, estará entre la familia de Judá, y de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Amen. But you, Bethlehem, Ephrathah, through you are small among the clans of Judah. Out of you will come out of me one who will be the ruler over Israel, whose origins are of old, from ancient times. ¿Verdad? Amén. Me faltó ese pedazo. Desde los días de la eternidad. También podemos ver la profecía Also, we can see a prophecy en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. in Isaiah chapter 7, 14. Dice, anunciando que una virgen dará Therefore, a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. amen.
Therefore, the Lord himself will give to you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son who will be called Emmanuel. Estas son profecías que yo le estoy dando que se mencionaron en el Antiguo Testamento. These are prophecies from the Old Testament. También podemos verlo en Isaías capítulo 9, Also, we can see in Isaiah chapter 9, ¿verdad? Del 6 al 7, from 6 to 7. describe al Mesías como un príncipe de paz, cuyo gobernante sería eterno. They describe Jesus as the Prince of Peace who he will govern for eternity. Dice, porque un niño no has nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. For us a child is born, to us a son is given, and the governments will be on his shoulders, and he will be called the Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Entonces la pregunta que muchos se hacen, So the question that many ask, ¿en qué época in what dice la Biblia the Bible says que nació Jesús? that Jesus was born? Todo es algo que mucha gente Many people, hablan y no hablan. many people speak about this. Comenzamos diciendo que Jesús nace en el Imperio Romano. So the Bible says that many say that he was born in the Roman Empire, Especialmente en la provincia de Judá, in Judea. the time of Judah. Judea, alrededor de los años 4 antes de Cristo. Amen. So about, right. Augusto, el emperador romano, The Roman emperor, en el Augustus, momento de que nació Jesús, the point in the time when Jesus was born, su nacimiento ocurre en Belén, his birth was taking place in Bethlehem. ¿verdad? Amén. En lo que hoy es parte de Israel. That is today part of Israel. Aunque la fecha exacta Although the exact no se menciona en la Biblia, time la is not mayoría de los estudiantes bíblicos, mentioned, many biblical scholars, ¿verdad? Sugieren que su nacimiento they say that his birth, pudo haber sido it could have been, en un lugar alrededor del 4 AC amen, it could have been around the time of 4 o BC. 6 DC. or 6 BC. Una fecha que ha sido un debate por tiempo. Oh, this has been a debate forever, this date. Porque la Biblia no relata exactamente Because the Bible doesn't give an exact date and time la fecha que nació Jesús. of his birth. ¿Verdad? Entonces, si nos podemos pensar y decimos, ¿cuándo fue que nació Jesús? If we start to think when Jesus was Aunque born, la escritura no menciona, although the Bible doesn't pero mention, nos das unos relatos bíblicos but it gives us some clues. que nos pueden llevar a una claridad a más o menos cuándo fue que él nació. Then it could give us some kind of clarity as to when it took Mucho place. ha llegado a la conclusión Many came to the conclusion que Jesús no nació un 25 de that diciembre. Jesus was not born in December. No lloren, no 25th. lloren, Don't cry, don't cry. tranquilo, Easy. tranquilo. No Easy. lloren. Porque los detalles, Because the details, ¿verdad? Los relatos bíblicos because in the Bible, que nos da la palabra de Dios the clues that the Bible gives us, nos enseña otra cosa. it teaches us something else. Como por ejemplo, For example, en la visita de María, la madre de Jesús, when the mother of Jesus, que fue a visitar a Zacarías y a Elizabeth, when she went to visit Zechariah and Elizabeth, cuando el ángel se le presentó when the angel presents y himself le dice a María and he speaks to que Maria, concebirá a través del Espíritu Santo, through the Holy Spirit shall be conceived. allá en Lucas capítulo 1, In Luke chapter 1, versículo 34 al 37, from 34 to que 36, le dice y dice así: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. and how would this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. And the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Y en el 36 dice: y he aquí tu pariente Elizabeth, And 36 says, even Elizabeth, your relative, ella también ha concebido hijo en su
viejez. and she will have a child in her old age. Y este es el sexto mes para ella. And she said is unable to conceive in her 6th month. La que llamaban estéril. And they said that she couldn't have children. Y el 37 me encanta Barren. porque dice, 37. porque nada hay imposible para Dios. Because there's nothing impossible for God. Entonces, para poder entender esto, To understand this, tenemos que ver el Evangelio de Lucas capítulo 1, we could see in Luke chapter 1, ¿verdad? Que leímos la historia de Zacarías, in this story that we read on Zechariah, ¿verdad? Habla ahí de Zacarías y Elizabeth. Si usted no la conoce, lo invito que vaya y estudie esa Amen. If you don't historia understand the story of Elizabeth and Zechariah, para que please usted read it conozca so you can be familiar. quién era Zacarías y quién era Elizabeth. So you can understand who were these two characters. Y mientras Zacarías hacía su oficio de sacerdote delante de Dios, Amen. As Zechariah was taking care of his duties, ¿verdad? Él entró al santuario del Señor and he entered the sanctuary para of the Lord quemar incienso. to burn incense. Y mientras él ofrecía el sacrificio a Dios And as he offered a y el sacrifice unto the Lord, pueblo estaba fuera del tabernáculo, ¿verdad? Adorando y orando. and the people were on the outer courts, En ese espacio de tiempo que él está haciendo el sacrificio y el pueblo está orando, and as the people are praying and worshiping and he's doing the un sacrifice, ángel se le apareció a Zacarías and an angel appeared to y Zechariah, le dijo and he says que él y su esposa that you and your wife iban a tener un hijo will have a child, y que le deberían poner a ese hijo and they're going to put on por this child nombre Juan. the name John. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Zechariah was the father of John the Baptist, formaba parte de la rotación and he was part of this. de los sacerdotes en el templo. He was part of the high priest. Había of the una temple. rotona que se hacía And there was a routine de that they cada used to do. familia que tenía que ir y tomar turno en el templo, en el tabernáculo. The families took turns as high priests in the temple, Y cada vez que le tocaba a cierta persona, a cierta familia, and it was only a certain amount of families. ellos tenían que hacer su sacrificio, ¿verdad? En el santuario, they en had el to tabernáculo. do their sacrifices in the temple. Y Zacarías era de la casa de Abín, And Zechariah was from the lineage of Abías. Abias. Amén. Le correspondía a la octava rotona que era, ¿verdad? Se encuentra en Primera de Crónica 24:10. And this is found in 1 Chronicles 24:10. La Biblia nos dice cuándo le tocaba a él hacer ese trabajo en el santuario. Amen. And the Bible teaches us when he used to do this job. La Biblia in the nos dice temple. en Primera de Crónica 24:10, el séptimo a Caos y la octavas a Abigas. In 1 Chronicles 24:10, the word teaches us Amén. that, okay, the 7th to Hakaz, the 8th of Elul, on the 9th of Tranquilo, Yeshua, que vamos a the salir 10th hablando of hebreo Zechariah. aquí. Son unos nombres rarísimos. Son unos nombres rarísimos. Yes, it was Y si strong. calculamos el tiempo y el turno que empezó Zacarías, If we calculate the time when Zechariah starts, podemos decir que fue en mayo a terminar junio. we can say it was around May to June, Como Elizabeth quedó embarazada poco después, because Elizabeth was pregnant little after, Juan el Bautista and John the Baptist, debe haber nacido en la primavera, he should have been born around spring, de acuerdo a los relatos bíblicos, around this biblical time. de lo que dice la palabra. This is what the word says. María quedó embarazada Mary was pregnant cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo. when Elizabeth was in her ¿Verdad? 7th Eso fue trimester. lo que leímos en Lucas capítulo 1. That's what we read in Luke chapter 1. ¿Verdad? Capítulo 1 del 26 al 27 dice que cuando ella fue a visitar a Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. They say that when she visited Elizabeth, she was already like in her 6th to 7th trimester month. Amén. Así que si Juan el Bautista nace en marzo o en abril, So that means that John the Baptist was born around April. dice Jesús debió haber nacido So that means Jesus should have en been born septiembre o en octubre September de ese mismo año. of October of that year. Si usted tiene, ahí mire, yo estudiando esto, me puse a calcular semana, día, le daba para atrás, le daba para adelante, So the pastor started studying para, this time para tratar de confirmar esto. to try to confirm this. Utilizando la información de los cálculos que, ¿verdad?, acabamos de hacer. So
try to calculate this time frame. Los sacerdotes, ¿verdad? Se dividían So the high priest used to divide. y le tocaba al turno de Abías, So in the time of Abias, que servían del 13 al 19 de junio, around June, ¿verdad? Supuestamente. around that time. Suponiendo que Elizabeth concibió poco después del anuncio del ángel Gabriel, So if in order to say that when the angel spoke to Elizabeth, they gave birth around a Zacarías, es verdad, el sexto mes, around the no te apures que 6th casi month. vamos a salir de aquí. El mes, aleluya. Supuestamente María haya concebido poco después que le anunció el ángel Gabriel le hizo. Amen. So Mary gave birth to Jesus, Amen. conceived. Jesús Around that habría nacido 9 meses después, was born 9 es months. decir, que septiembre, octubre, puede ser So it could be around September, October that he was born. que él pudo haber nacido. That he could have been born. Puede ser que en uno de estos días que ahora mismo Jesús pudo It haber could have been that nacido. he was born today, around this time. Puede ser, It could be. porque no hay una información real. La Biblia no menciona día, no menciona mes, no menciona nada. Pero como les repito, es por los cálculos y las señales y los días y para dónde fue y en el tiempo que fue cuando fue a visitar a Elizabeth. Cuando dice que todavía cuando ella dio a luz, los animales todavía estaban afuera, los pastores estaban pasoteando los animales. Esto se va lejos. So the Bible doesn't have a specific time or date, but around the time that they was born, the animals was outside still. So it shows us around the time frame. Amén. So, no hay una fecha, pero muchos creen que fue por esta fecha. So it's not around that. It doesn't say that date, but it's around that time. Pero lo importante de todo esto But the most important thing es que Él nació. is that he was born. Él nació That he was born. para poder perdonar nuestros pecados, He could forgive our sins. para salvarnos y redimir la humanidad, So he could save us and redeem para humanity. enseñarnos el camino, To show us the way. para enseñarnos la verdad To show us the y truth. para enseñarnos la vida. To show us life. ¿Quién es este? Who is he? Nuestro Señor Jesucristo. He is our Lord Jesus Christ. Jesús. Si hay algo importante, Is there anything, lo if there's anything importante fue important, que Él nació is that the para importance que he was born nosotros tengamos vida. so that we can have life. So, no importa si fue en diciembre, So it doesn't matter if it's no December. importa si fue en septiembre, Doesn't matter if it's December. lo que importa fue el que Él llegó The y important thing, he vino came. con una asignación And he came with an assignment de redimir a la humanidad. to redeem humanity. Entonces, a través del nacimiento de Jesús, Throughout the birth of Jesus, también vemos a María. we also see Mary. María, la madre de Jesús. Mary, the mother of ¿Qué Jesus. podemos decir de María, la madre de Jesús? What can we say about Mary, the mother of Dios Jesus? la describe de una manera God describes her in the y word, le dice a la madre de Jesús, María, and he says to Mary, the mother of Jesus, la llama muy favorecida. he says that she is highly favored. Pastor, confírmeme dónde dice esto. Pastor, please confirm this. Usted se va al libro de Lucas capítulo 1 In Luke chapter 1, y baja al versículo 28. and we go to chapter 1, verse 28. Dice, y entrando el ángel And the angel entered, en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. the angel went to her and said, greetings to you who are highly favored. The Lord is with you. La frase muy favorecida Amen. A favorite phrase viene de una sola palabra from a single word griega que significa in Greek that means muchas gracias. a lot of grace. La palabra favorecida The word favored, viene de una palabra griega it comes from a Greek word que significa that means, mucha gracia. it means a lot of grace. Dándonos a entender a nosotros This helps us to understand que María recibió gracia de Dios. that Mary received grace from God. La gracia es un favor inmerecido. Grace is unmerited favor. Es decir, This is to say que la gracia es una bendición that grace is a blessing que recibimos that we receive a parecer de no poder recibirlo, that we are not worthy of de merecerlo. to receive it. Amén.
María necesitaba la gracia de Dios Mary needed the grace of y God. también un Salvador, And she needed a Savior. como el resto de todos nosotros, Just like the rest of que humanity. necesitamos esa gracia de Dios, That we need the grace of esa God. gracia que a lo mejor nosotros no merecemos, That grace that maybe we don't pero deserve, a Él se le plazó dárnoslas. but he was pleased to Y give it. María entendió esto, And Mary understood this como lo declara la palabra de as Dios. the word describes it. En el capítulo 1, versículo 46 al 47, In chapter 1, Luke verse chapter 1, of Luke 46, 47, 1, 46 to 47. ¿verdad? La palabra nos dice, entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, Amen. And Mary said, my soul glorifies the Lord, y mi espíritu se regocija en el Dios, mi salvación. and my spirit rejoices in God, my Savior. Amén. Amen. La Virgen María, por la María, gracia de Dios, through- reconoció la necesidad de su salvación. Mary received salvation. Es importante notar, It's important to note, la Biblia nunca dice the Bible doesn't say que María era alguien diferente, that Mary was someone different, porque ella era una persona así, humana, normal, because she was just a normal human being, just like each and every one of us. que Dios eligió para usar That God chose to de use una her, manera extraordinaria. in an extraordinary way. Sí, María era una mujer justa y favorecida por Dios, Yes, Mary was favored and a righteous woman, pero al mismo tiempo, but in the same time, María era el ser humano, Mary was a human being, ¿verdad? Pecaminoso, right? que necesitaba That she was a sinful person de that needed nuestro Señor Jesucristo, nuestro of our Salvador, Lord and Savior Jesus Christ, como todo lo que estamos aquí. just like each and every one of us. La here. palabra nos dice en Romanos 3:23, The porque Bible teaches cuanto todos pecamos Because everyone has sinned y estamos destituidos de la gloria de Dios. and was of the glory of God. A través de María Through Mary, podemos ver lo importante we can see the importance que es escuchar la palabra de Dios to hear the word of God y obedecerla. and to be obedient. Lo voy a repetir de I'm nuevo. going to repeat that again. A través de la vida de María Through the life of Mary, podemos ver lo importante we can see the importance que es de escuchar of to listen y obedecer la and to palabra be de obedient Dios to the word of God para poder caminar en fe. so that we can walk in faith. Sin saber los resultados del final que nos espera, Without understanding or seeing the results that waits, vivir una vida to live a life en justicia in righteousness y agradable a Dios. and to live Cuando tú vives una vida when you live a life llena de fe, that's filled with faith, ¿verdad? Llena de justicia filled with y righteousness, agradable a Dios, and pleasing unto tú God, verás el poder del Espíritu you will Santo see the power of the Holy Spirit moverse en tu vida. move in your life. Lo voy a repetir de I'm gonna nuevo. repeat that again. Si tú vives una vida If you live a en life obediencia, in obedience, llena de fe, filled with faith, en justicia, in righteousness, agradecimiento a Dios, and living a life pleasing unto God, agradando a Dios, pleasing unto God, entonces tú vas a ver el poder del Espíritu Santo then you're going to see the moverse en tu vida power of the Holy de Spirit una move manera in sobrenatural. your life in a supernatural way. Porque Dios busca Because God is looking personas de fe, people of faith en obediencia and obedience y que le crean and who y believe caminen en su palabra. and who walks in his word. Esta mujer, al recibir el mensaje, This woman received this message. ella pudo negarse, She could have denied ella it. pudo decir, qué va a decir la gente de mí? She could have said what people are going to think of me. Me van a matar. They're going to kill me. ¿Qué le voy a decir a José? What I'm going to tell Joseph? Pero ella dijo, que se haga tu voluntad. She said, let your will be done. Que se haga tu voluntad. Let your will be done. Era obediente a lo que Dios le estaba mandando a hacer. She was obedient to what the Lord said. También a través del nacimiento de Jesús, And also through the birth of Jesus, vemos a José, el padre de Jesús. we see Joseph, the father of Jesus, ¿Verdad? Por papeles, through papers, right? ¿verdad? Porque no era el padre biológico. He wasn't a biological father. Porque Jesús fue concebido en obras del Espíritu Santo. Because we understand that his father was God in heaven. José fue un hombre justo, obediente, Joseph was obedient, humilde y lleno de fe. and he was humble and filled with faith. Fue el que Dios encargó
He was the one that God put in charge para que cuidara a Jesús como niño. to take care of Jesus as a child. Y en la palabra no se habla mucho de José, The Bible doesn't teach us much about pero Joseph, vemos su compromiso but we see y su obediencia a Dios his obedience to y a su esposa, God and to his family, his wife, María, Mary. que al pasar de la noticia que la acabó de recibir, And through the news that he heard, ¿verdad? Fue obediente he was obedient y ¿verdad? Fue justo and he was righteous con María, to Mary porque la iba a dejar, because he was going to leave her. pero el ángel se le apareció. But then the angel appeared. Cuando el ángel se le aparece, And when the angel le appears, confirma lo it que va a confirms suceder what's going to take place. y el hombre se tuvo tranquilo And he then was relaxed. y fue que cuidó a nuestro niño Jesús And he was helped to en su- raise cuando Jesus. era niño. También vemos a los reyes magos que menciona la palabra de Dios, Amen. Also we see the kings, right? ¿verdad? Los reyes magos, ¿verdad? A través del nacimiento de Jesús. Throughout the birth of Jesus. Eran magos sabios The Magi's, they were wise. y venían del oriente. And they came from La palabra mago the Magi's. se usaba para describir a hombres sabios que estudiaban astrología y astronomía. These were wise men that studied astrology and astronomy. Hombres interesados en la filosofía They were interested in philosophy y en los sueños and in dreams. y en todo lo que pudiera aplicar conocimiento a su vida. Everything that applied to of his birth. Entonces, cuando estos reyes magos ven a la estrella, And when these Magi's seen these stars, ¿verdad? Se le presentó la estrella. when the star presented himself, Estos reyes magos sabían que el rey de los judíos había nacido. these Magi's understood that Jesus was born. Y van y se le presentan And they present themselves para poder adorar al rey de los judíos que había nacido. to present themselves to the king of the Jews that Y was just van a born. donde Herodes And they go to where he was y born. dice en Mateo 2:2 dice, And Matthew 2 dice, says, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Matthew 2:2, right? Ujú. It says, and the king of, excuse me, and they asked, where is the one who was been born king of the Jews? We saw the star when it rose and have come to worship him. Pero después de hablar con Herodes, After they spoke, se le aparece por segunda vez las estrellas the stars appears once more que le anunciaba el nacimiento de Jesús that acknowledged that the birth of Jesus y took que place. le había inspirado a llegar a el viaje tan largo para buscar a Jesús. And inspired them to take this long journey to Y find Jesus. siguiendo las estrellas, And following the stars, lo guió hasta Belén, and it took them to hasta el Bethlehem, lugar donde estaba Jesús. to the place where Jesus was. Mateo 2:11 dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, postrado y lo adoraron. Abriendo su cofre, le presentaron como regalo oro, incienso y mira. On the coming of the house, they saw the child with the mother Mary and bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. ¿Cuál es el significado de estos tres regalos? What is the significance of these gifts? Los tres regalos tienen un significado profético para la vida de Jesús. Amen. These three gifts has a prophetic meaning for Jesus. El oro The gold, como reconocimiento de su deidad. like to recognize his identity. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Incienso, The incense, una mezcla de ricena que se usaba en un acto de adoración amen. Incense that was known for worship, como muestra de que Jesús es digno de nuestra alabanza y adoración. to show that Jesus is worthy of our praise and our worship. Y la mirra, Amen. And the myrrh. un ungimiento que se usaba para los muertos en esta época, And this was also an ointment that was used for the people who passed away. representa el sufrimiento que Jesús padecería en la muerte que sufriría. So it was just a prelude to his death of Jesus. Regalo que representaba lo que This iba a gift. suceder en su vida. This gift was to show what's going to take place in his life. Amén. Pero al ver todo esto,
And throughout all of this, el significado profundo del nacimiento de Jesucristo es, the profound thing of Jesus, ¿verdad? Que al ver esto de María, throughout all of this a of ver Mary, esto de los reyes everything magos, about the a oír Magi, de su padre everything of his José, father Joseph, ¿verdad? ¿Qué podemos analizar del nacimiento de Jesús? what can we analyze by the birth of Jesus? ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, que comienza con el relato que leímos del nacimiento de Jesús, In the New Testament, when we talk about the birth of Jesus, ¿verdad? En el primer capítulo de Mateo, versículo 18, donde comenzamos a leer, in the first verse that we started to read in nos Matthew, dice cómo se aplica el nacimiento, ¿verdad? De una virgen profetizada en Isaías capítulo 7. amen, we see the prophecy completed that was spoken of in Isaiah. El origen de Jesucristo y cómo fue. And the origin of Jesus and how it took place. Estando despojado a María, su madre, con José, And we see when Jesus with Joseph, ¿verdad? Antes que se juntase, and before they se got together, halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. that she was pregnant through the Holy Spirit. Eso fue lo que leímos, ¿verdad? En el This principio. is what we just read in the beginning. Esto tiene un significante profundo This has a profound meaning de que María estuviera encinta por obra del Espíritu Santo. that Mary was going to be pregnant through the Holy Spirit. Aunque Cristo nació de María, Though Jesus was born through Mary, era hijo del Espíritu Santo. he was a child of the Holy El Spirit. nacimiento de Cristo The birth of Jesus procedió directamente proceeded directly del Espíritu through the Santo. Holy Spirit. Su fuente Her birth, fue el Espíritu Santo the Holy Spirit, y su elemento divino. and a divine element. Pero por medio de la Virgen María, Through the Virgin Mary, él visitó de carne y sangre. Se vistió de carne y sangre. he was birthed in through flesh and blood, La naturaleza humana, through a natural human being. todo lo semejante de la carne, como dice Romano capítulo 8 versículo 3, que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Amen. Praise the Lord. Romano 8:3. Romans 8:3. La semejanza de los hombres. Amen. Como dice Filipenses 2:7. Me fui adelante. Thank you. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Amen. Aunque Jesús nació como un niño con carne y sangre, Amen. As Jesus was born through blood, flesh and blood, su fuente fue el Espíritu Santo. but he came through the Holy Spirit. Mateo 1:20 nos habla Matthew 1:7, más acerca del nacimiento de Jesús. closer to the birth of Jesus. Mientras consideraba esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que engendró en ella del Espíritu Santo es. Amen. As the angel presented himself to Joseph and said that to take her as your wife because she is going to give birth, but it's through the Holy Spirit. Dios primero But God first, se engendró en María he entered through Mary, mediante su Espíritu. through the Spirit. Una vez realizada la concepción, And through this conception, el nacimiento de la naturaleza humana through the birth of this natural birth, para ser Dios humano to be God o Dios human hombre, and God man. así poseer toda la divinidad como la humanidad. Amen. To have all his divinity and also humanity. Estos dos versículos These two verses, que vemos en Mateo capítulo 1 del 18 al 20, as we see in Matthew, nos muestra que el nacimiento de Jesús that the birth of God, Jesus, no fue ninguna manera it was in no way, el nacimiento original o natural that it wasn't natural que tienen los hombres y las mujeres. as with Fue male or female. algo This sobrenatural, was something supernatural. ¿verdad? Que se hizo carne They entered, y they esa turned to carne flesh, fue Dios mismo. and this flesh was God himself. El nacimiento de Jesús The birth of Jesus, fue el nacimiento de Dios y hombre.
It was the birth of God and man. 100% Dios 100% y God 100% hombre. and 100% man. Era tanto divino It was so divine como humano. as man. Era los dos. That he was both. 100% hombre, 100% God 100% and Dios. 100% man. También es importante señalar And it's also important to que Mateo 21 al 23, capítulo 1, chapter 1 verses nos da dos nombres de esta persona preciosa y única de nuestro Señor Jesucristo. it mentions two names. Que nos dice Jesús It says Jesus y nos dice Emanuel. and he says ¿Qué nos Emmanuel. dice? Jesús Jesus, y Emanuel. Emmanuel. Y dará a luz a un hijo And you will give birth to a y child. llamará su nombre Jesús, And you'll call him Jesus. porque él salvará a su pueblo Because he'll save the people de su pecado. of their sins. Todo esto aconteció All of this took place para que se cumpliera lo dicho so that it could be porque completed el Señor por medio del profeta. through the prophet. He aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo a y virgin will llamará give birth to a su child. nombre Emanuel, And call him Emmanuel. que significa y traducido es Dios con It nosotros. is translated as to God is with us. Jesús y Emanuel God, Jesus and son dos Emmanuel. nombres excelentes que están llenos de significado para nosotros. Two names that is very significant for us. Jesús es equivalente en griego el nombre hebreo Josué, Jesus in Hebrew and Greek is cual significa Jehová el Salvador. as it means Jehovah Jehová the Savior, el Salvador o la salvación de Jehová. or the salvation of Jehovah. Por lo tanto, Jesús no solo es un nombre, And Jesus is not just a name. sino Jehová. If not, it's Jehovah. Y no solo Jehová, And not just Jehovah. sino Jehová como nuestra salvación. Not just Jehovah, but Jehovah as our salvation. Así que Él es nuestra Salvador. He is also our Savior. Debido a la caída del hombre, Through the fall of man, todos los seres humanos through all humanity, necesitan al Salvador. needs a Savior. ¿Habrá alguien que necesita el Salvador? Santo. Este Salvador es Jesús, This Savior is Jesus, quien es Jehová, who is Jehovah, Dios mismo. God himself. El Dios hombre, God, man. Jesús el único Jesus, the only que one. nos puede salvar de nuestro pecado. The only one that can save us from our sins. Nosotros podemos disfrutar de su salvación We can enjoy the cuando salvation invocamos su nombre. when we invoke his La name. pastora dijo que hay poder en el nombre de Jesús. Pastor Kathy said on Sunday, there's power in the name of Jesus. Que lo único que tú tienes que hacer That the only thing you have to do es pronunciar su nombre, pronounce his name. y a través de tu pronunciar su And nombre, through pronouncing that name, algo tiene que suceder. something has to take Tú place. estás enfermo, If you sick, menciona el nombre de mention the name of Jesús. Jesus. Tú tienes un problema, If you got a problem, menciona el nombre de mention Jesús. the name of Jesus. Tú necesitas salvación, you need salvation, menciona el nombre de mention Jesús. the name of Jesus. Porque Dios Because Jesus, es Jesús. God is Jesus. Praise the Lord. Hay poder There is power en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Emanuel, Emmanuel. en el versículo 23 dice lo siguiente: Jesús fue el nombre que Dios le dio, Jesus was the name that God gave him. mientras que Emanuel, Although que Emmanuel, significa Dios con nosotros, that means God is with us. fue como los hombres lo llamaban. That's what man called him. Jesús el Salvador Jesus, the Savior, es el Dios con nosotros. is the God that's with us. Él es Dios He is God. y también Dios encarnado And he is God incarnate para morar entre nosotros. to abide with us. Oye lo que dice Juan capítulo 1:14. Listen to what John says. Dice, y aquel verbo fue hecho carne And this verb was made flesh. y habitó entre nosotros, And he abided with us. y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, And we see his glory like the Father, lleno de gracia filled with grace y de la verdad. and of truth. Él no solo es Dios, He's not only God, sino Dios con nosotros. he is God with us. Cristo Jesus, como el propio Emanuel as
Emmanuel. no solo estuvo con nosotros He wasn't just with us cuando vivimos aquí en la tierra, when we live in this sino que earth, también está con but nosotros he is also with us desde que ascendió al cielos. after he ascended to heaven. Cada vez que nosotros nos congregamos en la iglesia, Every time we congregate within church, ahí Él está con nosotros. there he is with us. Porque Here, su here, palabra he's nos with us. dice Because the word says, que a donde hay 2 o 3 reunidos, because where the Bible says where two of you are ahí gathered, está la presencia de there is his Dios. presence. ¿Cómo está la presencia de Dios si ya Él se fue para el cielo? How could it be his presence if he's already Por in a heaven? través del Espíritu Santo. Through his Holy Spirit. Porque cuando Él se fue, Because when he left, dijo, le voy a mandar a alguien, I'ma send le voy a the mandar el comforter. consolador, I'ma send that le voy a comforter. mandar el Espíritu Santo send that Holy que estará Spirit con ustedes that will be with y lo us. vas a guiar, And he's gonna le guide va a us. enseñar el camino, He's gonna teach us the lo way. va a llevar He's going to take us a donde yo quiero con su propósito where you're going to find your purpose. santo. Praise the Lord. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, He's going to be with us all the days of hasta our el lives. fin del mundo. Through the end of the world. Nunca él se olvidará. He will never forget us. Amén. Amen. Para salvarnos, Dios hizo algo asombroso. To save us, God did something amazing. El Dios eterno God eternal. llegó a ser un hombre He became man. accesible Accessible. y vivió una vida perfecta sin pecado And he lived a perfect life without en la sin. tierra de la humanidad In caída, humanity. que ha hecho tan misericordioso y maravilloso. He was so merciful, miraculous with us. Como Dios hombre As God man, alcanzó la humanidad he reached humanity con su amor, with love, con su misericordia with mercy, y con su bondad. and with his will. Le habló la palabra de justicia, He spoke the word of righteousness verdad, para sacar la persona de la tiniebla to take the person out of y darkness traerla a la luz. and to bring him to light. Luego su cuerpo de carne y de sangre So his body made of flesh and bone. sufrió la muerte en la cruz del Calvario He suffered the death on Calvary para morir por nuestro pecado. because he died for our sins. Él introdujo la redención por nosotros. He introduced redemption for us. Al creer en Él, To believe in him, somos limpios de nuestro pecado we are clean of our sins y librados del juicio de la eternidad. and free from the judgment of Por eternity. eso, pero no solo eso, And not just that. cuando creemos en Él, When we believe in him, recibimos a Cristo we receive Jesus resucitado resurrected. como el Espíritu vivificante, Amen. the Holy As Spirit, the Holy Spirit en nuestra vida. in our lives. Y aviva en nosotros And it abides y within está us. siempre con nosotros He's always with us como por parte de su plan, as part of his plan como para cumplir su propósito. to accomplish his purpose. Y esto viene siendo And this ends up being el nacimiento de Jesús. the birth of Jesus. Nace He's born para redimir a la humanidad, to redeem humanity porque eran un pueblo caído, because we were a fallen world. eran un pueblo caído, We were a fallen world lleno de pecado. filled with sin. Y Dios hace ese plan perfecto que ya Él tenía antes de la creación del mundo. And God did a perfect plan that he had before the foundations, the creations of the world. Y a través del ver el pecado que había, And to see the sins of this world. decide despojarse de su trono And he decides to step down from his y a throne través del Espíritu Santo entrar en through the una Holy Spirit to enter into y Mary hacerse carne and y to sangre. become flesh and blood. Y a través de esa persona And Jesús, through that person, Jesus, cada uno de nosotros, each one of us, cuando los recibimos, when we receive him, podemos tener vida we can have life y vida en abundancia. and life in abundantly.